un buen instrumento, yo creo que es un arma de doble filo. Y tú veías como el nivel del mar y la ventana así. Entonces tú veías como si te fueras a caer, o sea, como si el barco estuviera haciendo eso Mientras estás tocando. mientras Sí, estás claro, tocando. claro. El detalle de eso es que, por ejemplo, hay muchos de las cabinas que no tienen como que ventanas también. Tú no ves afuera, en Claro. la parte de ahí. Tú solo vas a sentir el Te lo movimiento. imaginas entonces, ¿no? Sí. Pues ¿O lo te escuchas? te lo imaginas y lo sientes, ¿no? Aunque viajes mucho en ese trabajo, creo que una de las cosas que más nos ha sorprendido es que hay gente que no le importa. O sea, no les importa si estás en Francia y mañana amaneces en España. Están ahí por una razón que es el dinero, o están en una razón ahí por lo que sea. Y es trabajo y la cabina, ¿no? Trabajo, cabina. O sea, no salen ni por una coca, ¿no? Porque al fin y al cabo o sea, se sigue encareciendo todo, ¿no? Y la cuestión musical sigue un poco también estancado. Los salarios, los sueldos, todas esas cosas también no crecen a la par, ¿no? ¿Qué tan cierto es que la nacionalidad va a repercutir en la cantidad que tú puedas ganar? Mis estimados Hugo y Diego, bienvenidos al episodio 1 de este programa para músicos y artistas que se llama Interplay. Diego y Hugo son músicos, los conozco desde hace varios años, talentosísimos. Ahorita nos andan representando, ahora sí, pero de verdad, por el mundo. Me interesó mucho entrevistarlos precisamente en el momento en que se encuentran en su carrera musical ahorita. Por ejemplo, conozco de ti, Hugo, que has trabajado ya en empresas hoteleras, Sí. en Playa del Carmen, sí, y has estado con grupos también locales haciendo eventos, Sí, y, sí, sí, sí. y has hecho un montón de música de todo tipo. Sí. Pero ahorita, igual, pues sé que tú ya probaste pues estudiar en Jalapa, pero yo sí me acuerdo que cuando te conocí, súper preparado con la lectura y con repertorio y toda la onda, y eres muy joven, o sea, Sí. realmente para... Bueno, más o menos, ¿no? Yo siento que o sea, al menos Sí. eres Sí. de nuestra generación, creo que eres Sí, bastante claro. joven, estás haciendo cosas que pues no mucha gente de tu edad pienso que está haciendo, ¿no? Sí, bueno, no somos tantos, ¿no? Tal Bueno, vez. ¿qué fue lo que tuvieron que hacer para llegar, para que se dé eso? Y mi pregunta más importante, ¿ustedes sienten que ahorita en este trabajo hay un antes y un después? Yo al menos sí lo siento así, como en un punto álgido de su carrera. Bueno. Claro. Me quedé así. Es que son como varias cosas, ¿no? Ajá, bueno, Yo creo que, o sea, cuando terminé de tocar en un proyecto ya grande que tenía mucho tiempo con Dreamers y todo ese rollo, pues yo creo que en algún momento me interesó la cosa de los cruceros. Pero también, así como tú dices, ¿cómo llego, no? ¿A quién le escribo, no? tú sí conociste a Blair. Claro. Que fue la primera persona que supimos Sí, que sí. estaban en ese circuito, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando yo escuché eso por primera vez, definitivamente pensaba que no era algo que Claro. estuviera a nuestro alcance, ¿no? Sí. Y ahorita estás en eso. ¿Cuántos años llevan? Pues ya vamos a cumplir ya los 3 años, ¿no? No, ya cumplimos 3 años. Ya fue. Sí, ya Tan cumplimos. rápido. 3 años. Creo que de hecho vamos a cumplir los 4 casi. O sea, estamos como 3 años y medio más o menos ya trabajando. Y yo según yo 2 y cacho. No, o sea, en algún punto empecé a, le pregunté justamente, ¿sabes a quién? A Chris. Ah, claro. Chris Alcocer, ya, sí es cierto, Claro. se me olvida que él ya lo había Porque hecho, en ¿no? algún momento le pregunté, oye, Chris, ¿cómo está esa cosa de los cruceros por acá y ese rollo? Me gustaría ver qué. ¿Tú crees? Realmente le pregunté, ¿crees que pueda realmente tocar ahí? Porque, pues, no sé cuáles son los retos, ¿no? Que tienes que ver, o sea, con qué gente tocas, qué tipo de repertorio, cuáles son los procesos para llegar, ¿no? Y nos pasó el contacto de como que unos cruceros que son únicamente así como que en México, ¿no? La República Mexicana. Ah, sí. Y se van por allá. Estuvimos con una cantante de aquí que también hicimos un videíto y empezamos a aplicar con ellos. Ellos como que nos empezaron... Fue antes de lo que... De donde estamos ahora. Sí, eso fue antes. Pero llegaste a hacer eso. No se concretó. No se concretó. Porque en algún punto estos chicos como que... sí, no los vamos a mandar todavía como en un crucero internacional para que se foguen en este crucero como que nacional, sí. ¿No? Ajá. Como que, digo, desde mi opinión parecía como que nos querían como, no chamaquear tal vez, pero así como de primero los vamos a probar aquí, ¿no? O sea, aquí, como aquí cerquita y ya luego vemos si funcionan pues más para otras, o como pues para barcos internacionales o algo así, ¿no? Exacto. O sea, como que no nos querían hacer el conecte directos allá. Primero aquí y después vemos qué onda por allá, ¿no? Okay. Y pues así fue, vimos que muchas vueltas, no se concretaba nada y nada en eso, pues ya
Diego y yo, en algún punto me habló un amigo pianista que le dicen el niño. Y porque había un chico que su bajista y su pianista se iban a ir. Sí. Y quería aplicar y todo eso. Y le dije, pues yo estoy puesto. Le dije, no, y ya está, ¿no? Iba a bajar este chico. Pero este mismo niño, Ese pues iba a no utilizar, tenía, claro. creo que no tenía algo que pedían para poder aplicar y todo eso. Le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Un documento, ¿no? Exactamente, algunos documentos. Mira, fíjate que está Diego y él está puesto para hacer todo ese rollo, porque al fin y al cabo nos pedían pues vacunas y todo ese rollo de la cuestión de Sí, o sea, la salud. documentación que puede llegar a ser un poco engorrosa, ¿no? Al Muy, inicio. muy engorrosa, de verdad. Sí. De hecho. Y bueno, y de ahí, este chico llegó, o sea, empezamos a hablar y de ahí, Bueno, él vino. Sí, vino a Mérida, de ahí pues ya o sea, lo conocimos a él, Lo ¿no? conocimos, no sabíamos cómo tocaba, ¿sabes? Ajá. Era otro músico. Sí, el Sí, baterista. él era Ajá, ok. baterista. Exacto. Y de ahí, pues, se hizo el video, grabamos un video, porque tienes que subir un video y lo suben a la empresa de entretenimiento que coloca los grupos. Y de ahí, pues, partió, ¿no? O Sí, ahí sea, empezó. realmente, de La ahí historia. dieron luz verde y bueno, y luego empezaba ya la segunda fase que fue la aterradora, ¿no? Sí, el conocer todo. Sí, porque al final ese video fue como una pequeña audición, ¿no? Claro. Que pues te pedían como que ciertos estilos y de que, o sea, si podían tocar, no sé, música latina, entiéndase música latina como más bien afrocubana, ¿no? Sí, claro. Pues bossa nova, swing, o sea, jazz y creo que alguna canción así como de Motown, ¿no? Así como de Sí. estilo Stevie Wonder, Michael Jackson, todo eso. Era como, eso es un tipo de audición que lo Sí, haces en o sea, video. mandamos el video para que ellos vean cómo sonaba el grupo y como qué estilos manejábamos, ¿no? Claro. Y ya. Voy a empezar con algunas preguntas así directas, al grano. ¿Se puede vivir de la música? Wow. Bueno, Bueno, en mi opinión yo creo que sí, pero depende mucho realmente exacto. qué tanto hagas, ¿no? O qué otros rubros tienes que abarcar para poder vivir de esto, ¿no? Sí, yo también creo que sí, y muy apegado a lo que dice Diego, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? De cómo vivir de la música, pero sí, hay muchos que son ejecutantes y siguen en eso, ¿no? Y se puede, pero tiene sus Tiene sus bemoles, ¿no? sus Sí, bemolazos. exacto. Pero vamos, ¿alguna vez ustedes se sintieron en alguna edad como en el momento en el que iban a decidir si se iban a dedicar o no a la música por alguna razón? Me imagino que una de las razones chingas era que si me dedico a esto, voy realmente a poder vivir de esto. Ah, bueno, aquí puedo, respondiendo más o menos Ajá. también Sí. a pues, la parte cultural, ¿no? De todo. Pues de entrada ya ahora sí que desde chavillos, ya te van metiendo el miedo, ¿no? Exactamente. De saber, ¿no? Si realmente vas a lograrlo, a ¿no? lograrlo Sí. en cualquier aspecto artístico, ¿no? No solo en la música, ¿no? Pero, Exactamente. entonces, bueno, ya vas con las ganas, ¿no? De querer quizás empezar a algo, ¿no? Con la cuestión del medio artístico, pero no estás totalmente convencido porque hay algo, hay un miedo que ya fue infundado desde antes, ¿no? De que, ¿qué tal si Ujú. no? ¿Qué tal si sí? ¿Cómo? Y entonces hay muchas cosas, pero bueno, sí, como que te agarras valor, ¿no? Y lo haces, ¿no? Cada quien. Sí, yo creo que en mi experiencia sí hubo así como algún momento donde, pues a cierta edad, como dices, bueno, eso me gustaría tomarlo con más seriedad, pero pues existe mucho tabú, ¿no? Sobre todo creo que alrededor del mundo, pero tal vez podemos hablar de México en particular, que ya hay demasiado tabú de que pues no vas a poder vivir de esto, de qué vas a comer, o sea, cómo vas a cobrar por tocar o por componer o por arreglar. Y creo que también existe un poco de, pues no me gusta la palabra, pero tal vez ignorancia de qué hace un músico realmente para vivir, ¿no? O sea, no saben cómo se cobra una composición o piensan que si no tocas tal vez con ciertos artistas no figuras o no puedes ganar. También yo creo que a veces ignoran, ¿no? El hecho de que pues piensan que solo tenemos que ser maestros o solo tienes que tocar un instrumento o solo tienes que, no sé, arreglar. No sé si la gente a veces como que también es consciente de todo lo que uno tiene que abarcar, ¿no? Para poder realmente pues vivir de esto, ¿no? Exacto. Y tampoco hay mucha información, creo que, ¿no? De qué hace uno para realmente vivir de la música en general. Sí. Fíjate que en el caso, no sé si Hugo es más contemporáneo, o sea, en edad, Sí. pero al menos, por ejemplo, en mi caso, mi generación y obviamente las anteriores, cualquiera persona que dijera me voy a dedicar a la música,
estabas loco, ¿no? O Sí. sea, Sí, sí, sí. era una terquedad así tremenda. O sea, de entrada te decían que no, que era una mala idea. Pero no sé, en el caso tuyo, Diego, tal vez en tu generación, que ya había, digamos, un indicio de gente Claro. que ya se estaba dedicando o que estaba teniendo cierto éxito. Pues, yo creo que en mi generación todavía existía ese tabú de decir, pues, o sea, como lo mencioné hace un rato, o sea, de qué vas a hacer realmente, ¿no? O sea, de qué te sirve, o muchos compañeros hasta la fecha, les sorprende, ¿no? Como que, pues no, que puedas ganar cierta cantidad de dinero, o que puedas viajar, o que puedas eso. Como que te dicen, hasta un amigo me decía: "¿Cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo cobras por tocar teclas?", ¿no? O sea, y como que Teclitas. teclitas, claro, se le hacía como un poco Ujú. impresionante eso, ¿no? Y sí, al menos en mi generación todavía existía mucho bueno, hasta en mi familia, o sea, como que yo recuerdo pues, mi madre, que en paz descanse, como que con mucho amor, pero sí como que le preguntó a varios amigos músicos si yo tenía aptitudes. O sea, como que también fue como un bueno, díganme si medio la puede armar Para o no perder no. el tiempo, ¿no? Claro, o sea, sí, Sí, como sí, sí. para que digan, para que tampoco yo le dé como alas a este chavo y que al final no tenga ninguna aptitud y, pues, y sea infeliz, ¿no? Por perseguir un sueño tal vez que no, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que mi papá en algún momento igual me hizo esa Sí, pregunta. O ajá, sea, como que tú te consideras que tienes las aptitudes, sí, o sí, sea, para dedicarte a eso, Claro, ¿no? Así como sí, sí, que sí. es una pregunta fuerte y sobre todo cuando estás empezando, pues no lo sabes, ¿no? claro. Porque Co- precisamente tú lo que quieres es estudiar música y no sabes Claro, ¿cómo lo averiguas? ¿Cómo Claro. tú crees que sí, ¿no? Sí, crees sí, que sí. sí? Pero cuando empecé a tocar, pues estaba Los Herrera, estaba Censurado, que estaba Miguel Pasos, Sí, eran, por ejemplo, pues músicos que yo los iba a ver, o sea, ensayar y tocar. Y sí, yo les cuestioné en algún momento, oye, ¿y te puedes comprar una casa? O sea, claro. siendo músico, te Claro, puedes comprar una casa, puedes vivir de eso. duro. Y me acuerdo Sí. pues, en algún par de casos había gente que me decía: "Sí, yo estoy, trabajando muchísimo y sí puedo". Entonces, hoy ahorita, si un músico les preguntara, ¿un músico puede aspirar a tener casa y coche? ¿Se puede? Yo creo que sí, Sí, pero hay que encontrar exactamente hacia dónde, o sea, qué tipo de empleo o digamos proyecto donde tú puedas realmente pues sacar, ¿no? Para poder hacerlo. Yo creo que sí, pero ahora sí que de freelance y lo que normalmente conocemos, estar tocando es un poco, eso es difícil. Sí se puede, yo creo, pero así tal cual, ya, sí, no estoy tan seguro. sí, o sea, yo creo que le respondería: "Se puede, pero es muy complicado". O sea, porque sea como sea, o sea, hablando de la música es complicado. En general, creo que la economía en el mundo ahorita está muy complicada. Sí, Entonces, le diría: "Sí se puede". Hay formas, yo creo, pero fácil no es, ¿no? O sea, realmente creo que no es una cuestión de porque no importa si tienes 2 gigs al día, o sea, claro. aún así, pues, el costo de vida y de todo, no sé si también te dé para el ahorro, ¿no? Porque al fin y al O cabo sí, o sea, se sigue encareciendo todo, ¿no? Y la cuestión musical sigue un poco también estancado, los salarios, los sueldos, todas esas cosas también no crecen a la par, ¿no? Yo me acuerdo que alguno de esos músicos me dijo que él rentaba casa, pero rentaba en una modalidad que estaba pagando la casa. Ah, okey. Y claro. eso creo que ya es muy raro, ¿no? Sí, Ver a alguien Sí, yo no sabía que ni te vaya a siquiera. rentar y ya te haya dicho, órale, de lo que me estás pagando renta, si llegas a los 20 años, ya, es Ya es tuyo, tuya, ¿no? es ya tuyo. es tuya, Ya te ¿no? quedaste, ¿no? Pero digamos que hace unos 30, 40 años sí era algo normal y obviamente valían la tercera parte de lo que cuesta una casa en la ciudad de Mérida, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún mentor o alguien que admiraran por lo cual ustedes digan, no, es que yo ya vi que esta persona la está haciendo y creo que yo podría? Ah, Wow. Pues, bueno, yo no sé, yo tuve como un proceso complicado porque como yo estudié en una prepa que es CEDART, que es como esta modalidad de arte y tronco común de la preparatoria, y ahí yo preguntaba mucho por quién daba clases de jazz, ¿no? Que a mí era algo que me interesaba mucho estudiar. Y, por ejemplo, recuerdo que me platicaban de un pianista que es de aquí, Edgar Bofill y todo, buenísimo, gran músico, pero nunca pude contactarlo, por ejemplo. Y yo tuve que irme de aquí buscando como la oportunidad de entonces, tal vez algún maestro de Yasub, Edgar Dorantes, que fue un gran maestro para mí, al cual aprecio mucho y le mando muchos saludos y cariño.
pues me impresionaba mucho ver cómo él podía tal vez ser un gran ejecutante y un gran maestro y un gran así artista en general. Y pues tal vez él fue uno de los que me inspiró así como bastante, ¿no? Pero fue hasta que me fui que ¿cómo se dice? Que ya realmente como que lo conocí y dije, bueno, y ya luego tuve la fortuna de que me dio clases y cosas así más. Tuvimos una relación ya más de amistad, más íntima y pues aparte una gran persona, ¿no? Pero hasta que me fui fue que conocí a alguien que dije, órale, pues sí se puede, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero digamos que, o sea, no llegaste a tener una evidencia. O sea, realmente tú diste un salto de fe, ¿no? O sea, por lo que estoy entendiendo. O Sí. sea, sabías que alguien Sí. había hecho algo, pero o sea, se quedó O sea, antes en de un... irme de aquí, no, sí Mm. fue un salto de fe completamente. Yo creo que todos, ¿no? Yo Salto de fe, creo que ¿no? en algún momento tal vez sí puedes como que tener no sé, gente que admires o una referencia, pero yo creo que en varios puntos de tu vida son saltos de fe, ¿no? Tú tratas de saltos de decir que sea lo que Dios Es quiera que y sí tenemos voy a los, hacer lo mejor que pueda exacto, hacer, sí ¿no? tenemos los héroes, ¿no? Los héroes siempre Claro. van a estar ahí, ¿no? Y que admiras, tanto locales o internacionales y a lo largo del tiempo, ¿no? Pero nunca vas como que pensando si vas a vivir de eso realmente, o sea, sino que como que estás emocionado por aprender y tocar y quizás verlo y ser como ellos, pero realmente no sabes si eso va a poder darte una vida, ¿no? Al fin y al cabo, De ¿no? Yo hecho, creo que también. ajá, y de hecho es algo muy interesante eso porque creo que pasa y lo he platicado con amigos de generaciones, que, por ejemplo, cuando estás en la universidad, estás en esa ilusión de, como dice Hugo, de estás aprendiendo, transcribiendo, estás tocando, estás en jams, estás como que en esa vida. Pero siempre en el último año que ya te vas a egresar, ahí como que te cae el 20 de decir, bueno, y a pesar de que estudié y pude tocar con tal gente, o llamé con tal gente, o tomé clase con esta gente que pues es reconocida, que puede ser evidencia de que se puede, también dices, ¿y qué voy a hacer yo, no? O sea, en algún punto, hasta eso ni siquiera creo que a veces una carrera es hoy en día una evidencia de que te va a ir bien, o una garantía más que evidencia, ¿no? Que vas no sé, a vivir de esto de alguna manera, ¿no? Ujú. Les voy a plantear una pregunta igual así medio fuertona, así A ver. para reflexionar. Del 1 al 10, ¿en qué nivel se consideran que están en comparación con ese Qué fuerte, bro. con ese modelo? Por favor. Pero puede Wow. serlo, por eso, podría ser alguien local, que admiraban hace 30 años, ¿no? Podría ser alguien también nacional o internacional, que a lo mejor y dicen, pues ya hasta, o sea, nunca me lo imaginé y a lo mejor ya Sí, claro. compartí escenario con él. Wow. Qué difícil. Sí. Pues, es que como yo creo que como todos, ¿no? O sea, vimos y siempre pensábamos como que el músico solista, o sea, no como en función del instrumento, por ejemplo, como bajista, en mi caso, Ujú. como decir, ¿cuál es el trabajo del bajista, no? Ser la base, ¿no? Ujú. Para que todos se vaya construyendo todo, ¿no? El trabajo del bajo en sí es eso, ¿no? Ujú. Pero donde nos enfocamos normalmente, así como instrumentistas, siempre, ya sabes, de los solos, ¿no? Y acá, Sí, el virtuosismo, la técnica, exactamente, y todo ¿no? eso. Y eso en sí, pues, te desvía un poco también del trabajo real, ¿no? Y a veces cuando agarras, no digo que no se pueda, ¿no? Puedes tener los dos, ¿no? Pero yendo como a esa pregunta de mis grandes héroes y todo eso, yo no sé, es difícil, Beto. Sí. O sea, Sí. yo también te podría decir que depende, Muy lejos, depende, sí. ¿no? O sea, Exactamente, ¿hacia ajá. dónde? Exactamente, Ajá. ¿hacia dónde Sí. específicamente? Sí, o sea, o sea, como que ha evolucionado ese modelo. También yo creo que es eso, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, tal vez al inicio, no sé, yo escuchaba cosas de piano que yo decía, nunca voy a poder tocarlas, ¿no? Y creo que por eso la música es tan bonita, porque nunca acaba. O sea, llegas a ese peldaño y ya consideras que lo tocas bien, lo pules, llegas a ese nivel, y luego volteas para arriba y dices, bueno, me falta mucho para llegar Claro. a ser un Oscar Peterson, ¿no? Y luego vas y no te acercas un poquito a Oscar Peterson y te das cuenta que todavía no te dan las manos, ¿no? Para tocar eso, o luego sí, pero no te suena el fraseo y empiezas ahí a desmembrar, ¿no? La música de muchas maneras y yo creo que, como dices, ¿no? Va evolucionando. El primero admiras a o primero quieres tocar esto y lo logras, pero luego te das cuenta que te hace falta de ahí un montón de cosas más. Sí, y fíjense, o sea, hay varios niveles en donde te puedes comparar con el modelo al que quieres seguir. O sea, obviamente, ahorita estamos como en el nivel técnico, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, dices, no, pues es que si yo cuando empecé y me imaginaba que el bajo era algo que iba a ser base, a lo mejor tu referencia era cierto bajista. Claro. Pero claro. ya yo te conozco y sé que ahorita ya estás
con la mira en bajistas del nivel de Patitucci, ¿no? Claro, O sea, claro, o sea, cada todos vez ellos. Sí. que ya son capaces de tocar solo, ¿no? Como un pianista. Sí, Sí, bueno. y es lo primero cuando ves, ¿no? Cuando estás cuando empezando, fue lo primero que viste, ¿no? Ajá. Toda esa parte de acá y dices, no, yo quiero ser un bajista, ¿no? Ajá. O el instrumento que quieras, ¿no? Pero ves eso, ¿no? Es lo primero. Ajá. Igual y, no sé, ustedes o si llegaron a pensar, yo algún día quiero tocar como estas personas. O sea, ¿lo pensaban como una posibilidad? Sí, sí, dentro de, Sí, podría ser, claro. Yo creo que cuando yo tal vez estaba mucho más joven. O sea, veía a Estás Chick joven. Corea. Bueno, o sea, sí, pero me refiero más joven. O sea, que veía a Chick Corea y yo decía, pues yo quiero tocar como él. O sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero, y digo, yo creo que obviamente a cierto nivel se puede. O sea, se puede. Pero por algo hay personas que las consideramos como pequeños genios, ¿no? O que han hecho un parteaguas o tienen Claro. una sonoridad, un lenguaje. Crearon todo un Claro. lenguaje a raíz de eso. Entonces, yo creo que eso es algo más complicado, porque puedes estudiar a Chicorea 10 años y saberte todo, cómo usa tal escala, cómo pasa por tal tipo de acorde, pero no quiere decir necesariamente que vas a lograr lo que hizo Chicorea, ¿no? Y esta pregunta da para varias cosas, porque podemos hablar de la meritocracia y podemos hablar de otras cosas que quiero abordarlas. Claro. Pero digamos, y me consta que los dos lo han logrado, con el esfuerzo del trabajo que han hecho y todas las experiencias que han tenido, pues ustedes son de los músicos que han logrado adquirir instrumentos de alta gama, ¿no? De boutique. La pregunta es, ¿qué tan importante es tener ese nivel de instrumento? Pues creo que alguna vez lo platicábamos, ¿no, Hugo? Sí. Que un buen instrumento, yo creo que es un arma de doble filo. Porque Siempre. un buen instrumento, así como. O sea, bueno, no sé, en mi opinión, creo que la gente cree que un instrumento solo, o sea, de esa gama, de alta gama, o boutique, como dices, suena solo. Y lo hemos platicado a veces y creo que al contrario, creo que un instrumento de esa gama te expone, ¿no? O sea, te desnuda o te O dice, sea, o te demuestra en qué estás exacto. tal vez no tan limpio, en dónde estás flaqueando un poco. Es el o reflejo eso, ¿no? de lo bien o lo Lo mal mal. que Sí, haces, ¿no? O sea, realmente, eso es lo que te da el instrumento de alta gama, yo creo. Pero, por ejemplo, hay un antes y un después de tener el instrumento. Por ejemplo, ahorita que ya se acostumbraron a usar ese tipo de instrumentos que digamos que en algún momento decían, no, tengo que tener ese instrumento, ¿no? Si te lo quitaran para regresar a lo que tenías hace 5 o 10 años, ¿qué sientes? O sea, ¿sí aporta o no? Bueno, sí tiene un color, o sea, no te voy a decir que no, sí tiene bastante peso, ¿no? Una gran diferencia en todo, ¿no? De la construcción, todo, o sea, importa, ¿no? Obviamente importa, pues, la persona, ¿no? Que toca, ¿no? Que el Sí. instrumento, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Hasta el toque, ¿no? Cuando lo más mínimo que das para el control, todo. Sí. Que un instrumento anterior, o sea, quizás regresar a lo mismo, al otro vas a tener que batallar con el volumen, el ataque. Sí, o sea, te vas a Claro. tener que adaptar otra vez como a lo que también el instrumento te permite, ¿no? O sea, Exactamente. O sea que podríamos decir que sí el instrumento resuelve ciertos problemas. yo creo que más que resolver te da facilidad. O sea, te brinda facilidades, porque resolver, no sé. Te voy a dar un ejemplo, porque por ejemplo, Dios te escuche. Sí. por ejemplo, en el bajo a lo mejor es, porque en la guitarra pasa mucho que compras un juego de cuerdas y de repente se te revienta una cuerda y compras otra cuerda que es más barata, ¿no? Y lo que te pasa en la guitarra es que esa cuerda más barata suena más bajo de volumen, Claro. ¿no? Claro. Pero hay instrumentos, por ejemplo, amateurs, que tienen ese problema. O sea, suena más fuerte cierta zona de la guitarra que otra, ¿no? Sí. Y tú cuando ves, por ejemplo, un instrumento que ya tiene preamps o ya tiene unas pastillas más decentes, ese problema ya está resuelto. O sea, es la primera cosa claro. que te das Sí. cuenta, ¿no? O Sí, sea, a nivel como de tal vez de construcción. La ¿no? construcción De ya es mejor. Una cuestión de la ¿no? audiería, ¿no? O algo por el estilo, sí, claro. La electrónica que le ponen, todo Sí, es un sí, sí. todo. Pero a lo que voy es que si antes batallabas 20 minutos con tratar de encontrar una ecualización, Sí, claro. es porque el instrumento no te lo daba. A eso me refiero con que siento como que sí hay una cosa que viene a resolver. O sea, ya no te tienes que ocupar de eso. Sí, o sea, ya lo trae de cajón, claro. ¿no? O sea, de Sí, fábrica sí. ya viene Ajá. con esa estructura ya. Digamos que el valor de esos instrumentos para mí tiene que ver con que está... Con lo que no tienes que lidiar, ¿no? Cosas que, por ejemplo, que a lo mejor parecen absurdas, pero sí te está ahorrando tiempo, ¿no?
Sí, igual, bueno. no sé, tú eres de tocar con acción baja Sí, ajá. un poco bajita. A veces un instrumento que no es de buena calidad, o sea, lo tratas tratas de bajar la acción y trastea todo el instrumento y claro. Sí, hay que octavarlo y ya cada rato está como que medio... Desajustándose, ¿no? Sí. Entonces el punto, y creo que lo mismo pasa con los teclados, ¿no? Mientras más alta es la gama del teclado, o sea, Yo creo mejor la que- calidad de sampleo, ¿no? Sí, O yo creo sea, que vienen mejor ecualizados. Porque, por ejemplo, pasa que muchos de gama media o de gama baja vienen ya con muchos graves. O los saturan agudos. ciertas Sí, notas, ¿no? ajá, o los agudos son así muy cristalinos, ¿no? O pasa que no tiene agudos y tiene medios graves. O sea, muchas cosas así, ¿no? Hay un dicho ahí que dice, con todo respeto, el dicho en México dice, no es la flecha, es el indio. Sí, tal cual. Sí, eso es real. Sí, yo creo que sí es real. Sí. Ajá, pero entonces... Sí, es real. Es real, pero no sí, sé ¿no? si pueden disparar una flecha jodida, ¿no? Tal vez, ¿no? Claro. Es real, pero al fin y al cabo, el arco y la flecha, un mejor arco y una mejor flecha te va a hacer más... Ser mejor tirador. Exactamente. O sea, Sí. te va a sacar más tu... Va a ser más fácil tirar la flecha, tal vez, ¿no? La puntería. Ya depende de ti, la puntería y otras cosas, ¿no? Sí. A mí, yo tuve oportunidad de estudiar con un guitarrista especialista en jazz. Y una de las cosas que a mí me sorprendió y que le he platicado a otros maestros, que él me dijo, porque yo quería tocar jazz, pero antes tocaba rock, y ya se cuenta que tenía una Ibanez así muy onda Steve Vai, que es lo que me gustaba en ese momento. Y me acuerdo que me acercaba y le decía, pues es que no, a mí no me suena jazz nada de lo que estoy estudiando contigo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Aparte de que no escuchaba los suficientes discos de jazz, él me dijo, para tocar jazz tienes que tener una guitarra de jazz. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque puede ser que en la guitarra sí haya mucho peso en eso, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, quieres tocar flamenco o quieres tocar manouche, que es la música gitana. Sí hay o sea, la construcción del sonido característico de ciertos instrumentos, como que sí forma parte de la identidad sonora, ¿no? Sí, claro. Sí, yo pienso que sí, la identidad sonora, sí. O sea, puedes tocar jazz en lo que se respecta en armonía y todo lo que implica, ¿no? Y todo ese rollo. Pero quizás, exactamente, pero el sonido por lo que da el instrumento quizás no suene, si dices sonar jazz, ¿no? O sea, quizás puede ser eso. Por ejemplo, tú que te llegaste a comprar un contrabajo y te pusiste a estudiar ¿hay algo que te forzó a, pues es que tengo que aprender esa técnica porque no suena el bajo eléctrico, ¿no? Es que sí suena, pero suena más moderno, por decir así. O sea, suena como que más moderno, pero el contra le da todo lo que viene siendo el sonido acústico. O sea, como digamos que orgánico, ¿no? Todo el piano acústico, ¿no? La batería. Claro. Sí, o esa sea, es otra cosa. Y el contra hacen el match así perfecto, ¿no? O sea, acústico totalmente. Y tenía que ser con eso. No se puede con otro instrumento. Yo creo que la verdad nunca he probado como quizás un contra eléctrico, por decir así, como los de Yamaha. Exactamente. Sí. Quizás no sé si realmente de ese cuerpo como un contra realmente. El sonido, la profundidad y todo ese rollo. Es otra cosa. O sea, la sonoridad en sí, ¿no? Sí, no es tan fácil de imitar, ¿no? No. Yo, por ejemplo, en los pianos, siento como que siempre me da la sensación que suenan igual. O sea, que no suenan reales. Es que hoy en día hay librerías como, no sé, Keyscape que viene de una empresa que se llama Spectrasonics, una cosa así, que son muy buenas, de alta gama y son increíbles. Pero yo creo que, como dice Hugo, hay como cosas de la construcción del instrumento, de la madera, del sonido del martilleo con la cuerda, que no sé hasta qué punto realmente se pueden como que imitar, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa librería logran muchas de esas cosas. Sin embargo, yo creo que si te vendan los ojos y te dan o sea, si te ponen las dos sonoridades, yo creo que sí podríamos identificar cuál es el piano acústico y cuál es la librería de sonidos, que suena increíble y suena muy bien. Sí. Se han grabado discos con eso y todo, pero no imita la sonoridad en su totalidad, ¿no? Del piano como tal, o un piano de cola, ¿no? O sea, ni siquiera un piano de cola o un piano de pared suenan igual, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial a lo mejor va a cambiar un poco eso, ¿no? Porque ya están saliendo cosas muy locas, ¿no? Muy increíbles. Así. Muy locas. ¿Cuánto tardó desde que sabían tal vez que había la posibilidad de que pudieran abordar ese proyecto? Todas las cuestiones, o sea, preparativas para que ya se diera el día que ya están viajando para... Pues de que se envió el video y dieron el sí, todo fue bastante rápido. Sí, fue rápido. Me atrevería a decir que un mes y medio.
como un mes y medio, pero fue mucha información. Sí, o sea, Fue claro. mucha información, porque ahí pasa la parte donde la que no es musical, la administrativa Ajá, y Sí. la de, porque ya pasas a ser parte de un crew como los aviones, ¿no? Y tienes exactamente. que, O sea, hay una serie de cursos que tienes que tomar, o sea, Sí, muchos. al menos en la empresa donde nosotros trabajamos, y tengo entendido que es así a nivel internacional, no importa en qué tipo de embarcación trabajes, tú pasas a ser, o sea, aparte de músico, pasas a hacer algo que se llama cipher, ¿no? Que el cipher es trabajador de mar. Entiéndase como puedes ser músico o puedes trabajar en el engine room, o sea, donde están todas las máquinas y ser, o algo así, Sí, pero sí, sí. obviamente hay grados, ¿no? Claro, claro. De Pero en general, posiciones. Cipher. Pero, ajá, como cipher tienes que saber como cierta información, ¿no? Al abordar, o sea, cuestiones de seguridad, de safety, hasta de cómo usar un extintor, ¿no? Sí, Qué tipo de extintor para tal fuego, o sea, como cosas que genuinamente no tienen absolutamente nada que ver si con tocas el- bien o no tocas bien. O sea, sí. esas cuestiones que creo que mucha gente no platica, pero al menos donde nosotros estamos sí tuvimos que... ¿Y eso dónde se hacen esos entrenamientos? Porque ustedes salen de Mérida o se tienen que mover a otro. Al A inicio otro? fue pues en una página que Sí, te creo. eran, ajá, como pues cursos introductorios, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digamos, parte teóricos. Sí, Son teóricos, pero cada curso específico sobre algo. sí. Ok. Específicamente, como por ejemplo, de nosotros que somos músicos, ¿no? Porque también hay diferentes rangos y puestos que también es otro Ajá. tipo de De entrenamientos cursos que Claro. son de que tienen que entrenamientos. cubrir, Sí, o ¿no? sea, depende de Sí. qué departamento seas, ¿no? Exacto. En sí se dividen en dos, que es el deck, que son todos los que son el capitán, el staff captain, que es el segundo al mando, el primer oficial, todo lo que tiene que ver con manejar el barco y los que se dedican a las máquinas, y la parte de hotel, que de ahí empieza el hotel director hacia abajo, ¿no? O sea, que es el gerente que ve la cuestión de la cocina, la cuestión de recepción, atención al cliente, entretenimiento, que es donde entra música y todo eso, ¿no? Sí. Bailarines, cantantes, todo eso. Sí, sí. Entonces, pues depende de qué parte perteneces en el hotel, pues los del, por ejemplo, la cocina, tienen ciertos entrenamientos que tal vez nosotros no, ¿no? Claro. Porque hay una posición que por la índole de su trabajo o el tipo de trabajo ellos tienen que manejar, ¿no? Sí, Y claro. lo mismo con nosotros, tal vez nosotros tenemos que tener otro tipo de entrenamiento que pues ellos no requieren, tal vez no en su posición de seguridad o de cipher que te toca. Y así es como te van dando como que lo que tú tienes que saber, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿les exigen algún nivel de inglés o no es necesario eso? O En depende teoría sí. de la compañía. No, sí, en teoría sí, Sí, ¿no? sí tienes que, pues, tener Sí, un nivel de inglés para poder. o sea, Ok, al menos, ok. incluso amigos que trabajan en otras compañías, lo que creo que les importa más es, aunque no tengas un acento nativo de algún área Ajá. de... Digamos que ciertas cosas básicas. O sea, que Sí, entiendas sobre todo, claro. porque sobre todo creo que al menos en nuestra experiencia sí son como muy pesados con la cuestión de la seguridad. Entonces, como que Ajá. tienen Sí. que asegurarse que en alguna emergencia o en alguna cuestión de estas Hayas entendido de, entre- todo de, o de bien. entre- de entrenamiento, porque, ajá, esa es la otra parte. Al inicio todo es teórico y cuando subes ya hay cosas prácticas Las que prácticas. pues no te platican necesariamente, ¿no? Que ya son entrenamientos ahí. O sea, tampoco es que tengas que bajar a rapel del barco o algo así, ¿no? Pero pues son cosas que Pero tal vez claro, claro, no... claro. O sea, no nadie te dice que tienes que hacer cuando llegas. Te dicen, por cierto, mañana a las 10 de la mañana en Hay un tal lugar curso, hay tal un curso lugar. que tienes que hacer esto y tú, ¿Cómo? wow. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, al ser cruceros, ¿cuánto tiempo estás en el mar? O sea, del día que sales de un punto a otro normalmente. Es que, bueno, depende ahora sí que el La ruta, itinerario, ¿no? Sí, el exactamente, hacia itinerario dónde depende vas, ¿no? mucho. Porque si vas, por ejemplo, con nos tocó, esta vez fue en nórdico, o sea, estuvimos, pues eran ciudades cortas de un día de distancia, quizás, ¿no? Sí, ¿Sí me claro. explico? Por ejemplo, en Noruega dices, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, hay lugares que son más como Australia y esas cosas que son los claro. días de Sí, o sea, navegación. por ejemplo, hay cruceros de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, pues, por obviedad de distancia, ¿Cuántos días harías? pues, no sé, del último puerto, o sea, hay puertos que empiezas tipo Australia y son, pues, cada día es una ciudad. Y de repente Claro. cuando ya vas a ir a Nueva Zelanda son 3 días 3 días en mar. en mar. Ajá. El cruce. Mi pregunta va más con la cuestión de cómo te acostumbras a los movimientos. Ese tipo de cruceros a lo mejor trata de estar en costas, o sea, digamos, pegado a tierra. Y ya en casos como este que dices que tiene que cruzar parte del océano. No, sí, o sea, hay Sí, cruces, claro, hay claro, cruces claro. hasta de, ¿qué? 6, 10 días, ¿no? O Ajá, sea, Sí, se sí, sí, llega sí. a sí. sentir muy intenso, así como que digas, Pues, Depende mucho, depende de ¿no? la zona, claro. Unas de las que hemos pues sufrido y gozado es entre lo que viene a ser Nueva Zelanda y Y Australia, Australia. sí, el mar de De Tasmania creo que, ¿no? Tasmania. Sí, o sea, Eso ese sí. mar en particular. Pues es que depende mucho del clima, porque hay veces que cruzas y
Está tranquilísimo. Ajá, está tranquilísimo y hay veces que no. ¿Qué pasa si no está tranquilísimo? ¿No hay actividad o tienes que tocar? Tienes que Aunque- tocar, a menos que realmente sí esté muy fuerte. Si está muy fuerte, Se sí cancela. llegan a cancelar Se shows cancelan o shows. sets o cosas así. Por seguridad de los pasajeros y Porque el sí se mueve, tripulante. sí se Ajá. mueve. No son barcos quizás grandes en las flotas donde estamos, porque son de 500 personas, 600 personas. Sí. Entonces no son grandes. Pero aún así, bueno, es grande el barco. O sea, tú lo ves Claro. y ya, ¿no? O sea, no estamos hablando de un barquito, ¿no? O sea, digamos Tampoco que es un por, yate, esas, ¿no? por esas dimensiones no se sentiría tanto. Pensarías que no. Ajá, Ya pensarías sabes, que no. pensarías pero que sí. no, pero luego subes y ves que se mueve, ¿no? Y O sea, obviamente, entonces, pues digo, los barcos tienen ya hoy en día mucha tecnología, tienen estabilizadores Ok. y también de entrada, pues ellos saben cómo va a ser el clima, ¿no? Entonces, claro. hay veces que los capitanes y eso, o los oficiales son los que toman las decisiones de decir, no, pues sabes qué, mejor no nos arriesgamos a pasar por aquí, ¿no? Incluso hay puertos que se llegan a cancelar, ¿no? De que, Por el clima, ¿sabes qué? Está muy fuerte y el barco Claro. no puede pegar. Entonces, por el viento. por el viento, por el tamaño de las olas, todo eso, entonces se cancelan y mejor los llevan a tal lado, ¿no? O se quedan 2 días en algún lugar o algo así. O de plano es un día de mar, ¿no? Sí, claro. El peor de los casos. A mí es algo que de las cosas que me harían pensar mucho si yo podría o no soportar eso. ¿Han conocido a alguien que de plano se tiene que bajar porque no aguantó, o sea, el mareo? Bajar no, porque pues No no, puedes no es bajarte, como, ¿no? no es como que la posibilidad. No, de que te puedes bajar, te puedes bajar. Siempre pero, puedes renunciar. ¿no? claro, claro, Ajá. exactamente. Pero sí conocimos un guitarrista que estaba con nosotros, Claro. que precisamente en ese cruce era tan movido una noche que haz de cuenta que nosotros estábamos en nuestras cabinas, donde dormimos, estábamos un poquito pegadas a la nariz, ¿no? A la parte del Sí. barco, ¿no? Entonces, por las esquinas se siente más el movimiento, ¿no? Entonces, el bar del crew queda más o menos en el centro, entonces él Sí. se iba a dormir al centro Sí, para que no. para que no se mueva tanto. Porque porque le mu- provocaba muchas náuseas. muchas náuseas, aunque tomes... Claro. Digo, también hay pastillas para. Uf, a mí no me hace nada. ¿No? Me empiezo como a ¿A sugestionar? ¿O qué? sugestionar y puedo tomar 10 y no me hace nada. No. Bueno, Precisamente. El detalle de eso es que, por ejemplo, hay muchos de las cabinas que no tienen como que ventanas también. Tú no ves afuera, en claro. la parte de ahí. Tú solo vas a sentir el Te lo movimiento. imaginas entonces, ¿no? Sí. Pues lo, O lo te lo- escuchas. te lo imaginas y lo sientes, ¿no? Y lo escuchas, ¿sabes? Y lo escuchas, O sea, ¿sabes? escuchas las olas contra el metal, ¿no? Sí, sí, sí. Es relajante hasta cierto punto. Sí. O sea, creo que son sí de esas experiencias a ver si aguantas o no, porque no sé, creo que yo cuando la primera vez que se movió el barco, y una de las cosas que te impresiona tal vez es que, pues no sé, nosotros tocamos, no sé, en un 9º piso, y el bar, haz de cuenta que está en la parte de atrás del barco, con un ventanal. 9º piso. Sí, Sí. o 9º deck, ¿no? Como- Eso. Entonces, en ese bar se llama Panorama, entonces tiene, como su nombre lo dice, una como ventana panorámica. Sí, sí, una parte. Entonces, una de las primeras cosas que yo sí me acuerdo que fue de mis primeras experiencias es que estábamos tocando y tú veías como el nivel del mar y la ventana así. Entonces tú veías como si te fueras a caer. O sea, como si el barco estuviera haciendo eso Mientras estás tocando. mientras sí, estás claro, tocando. claro, Y claro, al inicio te sientes así como de, órale, ¿qué es esto? Hasta creo que, no es que te asustes, pero sí te impresiona como decir, ¿están seguros que esto no se cae? Así, ¿no? Claro. Ya luego, pues pasa el tiempo y te acostumbras y ya luego hasta caminas, ¿no? Así, o sea, estás caminando. Y, Ya le agarras el modo, ¿sabes? ajá, le agarras el modo. Sí pasa en los El pasillos. flow. Ajá, Exactamente. Luego sí pasa que cuando está moviendo mucho, pero pues no lo suficiente para que cancelen cosas, ves a todos los tripulantes caminando en los pasillos y todos estamos así. o como que ves a alguien caminando así como diagonal, ¿no? Pero pues es que, o sea, como que no sé, ya es intuitivo y ya pues te acostumbras y no pasa nada, ¿no? Es automático, ya Ajá. el cuerpo ya... O sea, ya estás pensando en, espero no llegar tarde al teatro, así, en lugar de se está moviendo el barco, ¿no? Sí. Ok. Yo me acuerdo que una vez en una lanchita me senté en la punta de la lanchita porque es lo pensé peor. que ahí iba mejor porque me da el agua. Y cuando me bajé, como todo el día sentía cómo se movía. O sea, pero yo estaba ya en mi casa, pero yo seguía sintiendo. Se dice que pasa eso, pero bueno, en No lo les- personal... no les en lo pasa personal, nada. Jamás. No, pero, realmente creo que en embarcaciones pequeñas como lanchas o pues no sé, los live boats, ¿no? Sí, Ahí bueno, es donde tal vez se siente más. O sea, porque al final es un transporte más pequeño. Y si hay Claro. una ola de 2 metros, creo que es más fácil que en un crucero grande no sientas una ola de 2 metros que en una lancha. Sí, Ah, sí, claro, sí, sí. eso se siente, sí se mueve esas cosas. Sí. ¿Cuántas ciudades o países ya lograron conocer en esta compañía que están? Hace poco justamente hice la cuenta. Creo que sí llevamos más de 30. 30 países. Más de 30. Más de 30. O sea, o entre 27, 30 por ahí. Normalmente, ¿desde dónde salen?
Depende del dónde. O sea, no les ha tocado la misma ruta entonces. Sí, o sea, no siempre les toca la misma. Abordar. El mismo itinerario. No, o sea, no, a cada donde estamos. contrato te manda donde Es diferente. necesitan. Ok. Incluso puedes. Pero es el mismo crucero que le toca ir a diferentes Es la ciudades, misma empresa. ¿o Misma cambia? empresa con No. diferentes o sea, diferentes barcos. Ajá. ok. Y depende de la flota. O sea, a veces no sé, tal barco está en el Caribe. Y de ahí cruza y se va a las Islas Canarias y a Europa. Y luego otro tal vez entra al Caribe, que no tiene nada que ver. O sea, depende de los barcos, ¿no? Hay barcos que normalmente ya se quedan en ciertas zonas, pero realmente son barcos que se mueven por todos lados. Entonces, depende del barco y depende del Y itinerario. depende de las rotaciones de los grupos, que Sí. es donde nos mueven a nosotros. Sí, o sea, ahorita les iba a preguntar si coinciden siempre en los mismos cruces, o sea, vuelven a encontrarse. Sí, un poco, ¿no? Un poco, pero siempre hay nuevos, ¿sabes? Sí, Porque siempre- no conocemos a todos. siempre hay nuevos personajes. Sí, Oye, totalmente. y vamos a ver, porque yo a veces los veo que vienen 15 días nada más a Mérida y ya se están volviendo a ir otros número de meses. Normalmente, ¿cuántos meses tarda, digamos, no sé si le llaman contratos o periodo? Sí, contratos, son contratos. Pues creo que sí depende mucho, ¿no? Porque en esos 3 años no sabría decirte si ha habido como un patrón, ¿no? O sea, siempre es diferente. Es muy diferente, es muy Sí. cambiante, ¿sabes? Porque es la disposición de los tríos también. Y la disposición también de los itinerarios, porque hay itinerarios que se cancelan también. ¿no? ¿Cuántos el menor tiempo que han estado? O sea, Pues como, ¿qué? ¿3 meses? 3 meses. 3 meses. Bueno, el Ok. último contrato fue. Cuando ustedes dicen 3 meses, significa que 3 meses están viviendo en el crucero. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Salen de un lugar y empiezan a hacer un itinerario que tarda 3 meses. 3 sea, meses, sí. exactamente. ¿Y los clientes están esos 3 meses? No. No. O sea, hay gente muy loca que. Bueno, ¿Qué? último sí, a mí sí me tocó ver. Sí hay familias, o bueno, que parejas o personas. Una de esas que- fue una pareja, jóvenes, que se subieron desde que empezamos. Y los vi hasta el último. Ok. O sea, se aventaron los 3 meses, que este último fue de 3 meses. Y se aventó todo el crucero. Y eso, créeme que en cuestión de dinero, pues sí. Es bastante. Es bastante. Muchísimo. Muchísimo. Ok. Lo que ustedes me han contado es que ustedes tienen chance de que si llegan, por ejemplo, a Francia, se pueden bajar o se han podido conocer Sí. O sea, varios lugares por esa. creo que en el barco, de hecho, siempre existe. Que es algo muy curioso, platicando de si se podía vivir de la música o no. O sea, nos tienen mucho cariño como en las tripulaciones, pero siempre es el chiste de, ¿ya te cansaste? O sea, ya trabajaste, porque obviamente hay gente que trabaja 12 horas y hasta 10, bueno, 14 creo, hasta Sí, 14, por sí. regulación no pueden en sí exceder, creo que hasta 16, ¿no? O algo así. Y nosotros trabajamos 2 horas, o así en un día muy ¿En ajetreado, 4 horas, ¿no? Así. Yo pensé que hacían más. Ok. Depende igual el día y qué necesitemos hacer, ¿no? Porque ¿Nunca tenemos. es igual? Ahí sí hay patrones, O hay ¿no? como un calendario que les dice Sí. cada día van a tener que cumplir cierto número de horas. Sí, cada día hay un pequeño sketch de lo que Sí, vamos a hacer. o sea, una noche anterior casi siempre cuando tenemos de trabajar, sabemos lo que tenemos que tocar al día siguiente. Sí. O sea, cuando la gente hace bien su trabajo, ¿verdad? digamos- y nos mandan el horario a la digamos hora que- que tiene que ser. Pero Sabemos. puede ser que ustedes pertenezcan a otra banda, porque yo sé que ¿cuántas bandas hay digamos, en el que ustedes están ahorita? Mira, lo que pasa es que en esta empresa, como son cruceros que son realmente pequeños a comparación de lo que normalmente conseguimos Ok. con un crucero. Un crucero estándar, lo que es Carnival Royal Caribbean o algo así, que normalmente tienen itinerarios de 3 días, de que salen de Miami y te dejo en algún lado del Caribe, ¿no? Sí. O algo así, o 5 días, 4. Son de 3,000 pasajeros, 2,500, hasta Son 4,000. enormes. O los últimos que han sacado ya son así hasta de 5, creo, Son ¿no? O sea, ciudades. realmente son ciudades, ¿no? Y donde nosotros trabajamos pues, es 600 personas. Pero hay 9 pisos, o sea, me Sí. imagino que puede ser que cada piso tenga un lobby y cada lobby haya No. algún grupo Sí. o no está. Pues más que, Están así. más que grupo, en sí creo que la compañía donde estamos tiene como que el grupo base, o sea, el trío, Ujú. y contrata, y hay un dueto de jazz que es... Por ejemplo, en ciertos ciertas- barcos, como cierto clase de barcos, ¿no? Se les llaman como... Sí, porque es como la clase tal que está tal y tal barco, ¿no? Exacto. O la clase clásica que es esos 3 barcos, ¿no? claro. Entonces, depende como de qué barco, de qué tamaño, porque incluso dentro de esos, creo que el más grande y los más nuevos tienen 700, ¿no? Los Sí, últimos 2 nuevos que no salieron. son tan... De ahí hay como otros que tienen como 600, incluso hay barcos más viejos y más pequeños que son de 400 personas. Sí. Entonces hay, como dice Hugo, el trío que es como el grupo base, un guitarrista que
a veces toca solo, bueno, que toca solo y a veces puede cantar o no, una pianista que canta y toca, Y toca el piano. ajá, y toca el piano, ahí a veces hay un jazz dúo y aparte hay un grupo de como cantantes y bailarines, ¿no? Que hacen shows de Ok. diferentes estilos, ¿no? Es show de rock, show de Broadway, de jazz, Sí. Ok. como de algo así, ¿no? Sí, mi pregunta era porque alguna vez vi que se audicionaba, por ejemplo, para la Big Band de un crucero. Mm. O otro amigo que tenemos, me habla, por ejemplo, de una banda de pop, Ya. que no es una Big Band, pero es una especie de orquesta que hace. Y la cosa es que me imagino que dependiendo el tipo de banda, puede ser más o menos intenso, ¿no? Claro, Sí. y el tiempo Ajá, de- ¿cuántas veces tienes exactamente. que...? Sí, ¿cuántos sets? Sí, lo que pasa es que esos barcos, por lo mismo de 4,000, 3,000 personas y todo eso, Esos sí necesitan 6 sí grupos, ¿no? necesitan 6 grupos. Y Ok. hay un grupo especializado, o sea, ahora sí que la party band o tiene su big Ajá. band, que acompañan a cantantes, que suben, artistas que invitan y todo eso. Y tiene como que sus grupos especializados para cada cosa. En nuestro caso, es muy diferente. Sí, o sea, en nuestro caso, yo creo que, a ver, en teoría como que esa empresa está como enfocada a ser una empresa, pues ya no entre comillas, realmente es una empresa de lujo, o sea, para el cliente, no para nosotros. O sea, es Ajá. una empresa de lujo. Por ende, pues como que hay cierta, o sea, no voy a decir exigencia como musical, pero nosotros hacemos como 2 trabajos tal vez en uno, ¿no? O sea, Ok. lo que sería, tres. o a 3, ¿no? Que lo que normalmente sería, por ejemplo, ser músico de orquesta hablando de barcos, o sea, como la Big Band, que son los que acompañan a los guest entertainers, son los que son artistas invitados que se suben, te entregan la partitura, tienes un ensayo y tocas con ellos, ¿no? Sí, eso, o sea, Eso nosotros también lo hacemos. Sí. claro, o sea, ahí ya me estás hablando de un nivel, o sea, que el que aspire a algo así tiene que, o sea, tener, o sea, en cuenta que tiene que ser capaz. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo les dan para estudiar esos papeles? Depende, por ejemplo, bueno, yo cumplo una función como de band leader en el crucero y una de mis funciones es pelearme con los invitados porque muchas veces, por alguna razón, no quieren dar las partituras antes. O sea, quieren O sea, llegar. quieren que en el momento. Sí, Y quieren muchos que lo han hecho. muchos lo han hecho también. Sí, O sea, muchos lo han hecho. que no los sacas o que no los encuentras. Los cabrones se van por ahí a esconderse o no salen de su cuarto y no te contestan y llegas al ensayo y te lo ponen Y te lo ahí. ponen ahí para que Sí. veas. Y el show es en la noche. Pero te encuentras de todo tipo de invitados, ¿no? Bueno, O al sea, menos hay como- un ensayo, ¿no? Sí. ¿Y tampoco te mandan audios o...? Es que te digo que creo que hay diferentes tipos de invitado, ¿no? Es que es diferente. Y además hay cosas que son. Bueno, depende del estilo también, ¿no? A veces Sí. son en vivo. De repente tienen backing tracks, de repente. Pero muchas son en vivo. Y depende también del estilo, ¿no? Sí, o sea, de lo que yo, nos yo den. creo, yo creo que el mayor reto, más que la lectura, porque a veces, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay partituras que no necesariamente, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que hay gente que te entrega partituras increíbles, como tú las escribirías, como te gustaría que te entreguen una partitura, Exacto. y hay otras cosas que no tienen sentido, o sea, que aparte ya pasaron por no sé cuántos músicos, y hay rayones que Rayones por el todos pianista, y lados. aparte hay un pianista que cifró algo que no tiene nada que ver con la armonía que está escrita. Y, o sea, situaciones que cada músico de cada barco es así como ¿cómo se dice? Un registro de las situaciones que cada quien enfrentó en su vida. De la que atravesó en ese Ajá, es momento, así como un ¿no? libro de historia, ¿no? No sabes qué es. Oye, sí que sufrió ese tipo, ¿no? Sí, no, sí. O por ejemplo, con amigos bateristas de que le ponen en lápiz, no toques esto, ¿no? Y de repente no lo toca y se voltea el invitado. ¿Y por qué no tocaste eso? Oye, pues es que tu partitura dice, no, no le hagas caso al lápiz. Y de repente avanzamos un minuto de la canción, 50 compases, 60. Y le para y, oye, ¿por qué no tocaste tal cosa? Es que está con lápiz. Ah, eso sí es le caso. Entonces, bueno. Sí, hay muchas- O sea, depende. Hay gente muy profesional. Hay ¿no? muchas cosas, exactamente. Así como ese tipo de papeles, hay unos que son increíbles. Sí, o como sea, mantequilla, que pero hasta bien. eso muy simplificados o Sí, cosas muy bien, muy bien. Oye, hablando, por ejemplo, del nivel que se necesita para hacer esto, ¿tienen tiempo suficiente ahí para estudiar cosas personales? Sí, Digamos, sí. digamos, por ejemplo, después de que cumplen los horarios, dependiendo de cada día. Por ejemplo, tú puedes decir, yo en esta próxima temporada me voy a llevar tales libros o me voy a estudiar tal cosa. Sí, 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 sí. O sea, completamente. digamos que me da la sensación que es una oportunidad, o sea, increíble No, porque claro. no va a haber nada más que te distraiga, o es tocar y lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. La diferencia y la cosa con eso, pienso, y Diego no va a dejar mentir, es que realmente nosotros tocamos diario.
diario, no tenemos Sí. descanso. O sea, en esta empresa donde estamos. Sí, hay Sí. empresas que te dan day off, ¿no? Que Que, tienen eso, day que off. también se sepa, ¿no? Hay que no tocas 2 días o a veces hasta 3, o depende, ¿no? Sí, ya entendí porque, digamos, son la banda base Y en general del crucero. ningún músico del barco en esta empresa tiene day off. Sí, O sea, por más privilegios que tengas de que vivas solo o que te traten como si fueras un cliente un más. guest. Sí, Ajá, un claro. guest, o sea, trabajar, tienes que trabajar. O sea, Sí. sí o sí, o sea, diario. Pero cada día es distinto en cuanto a horarios, ¿no? Sí, o sea, también O yo sea, creo que me refiero, así como te puede tocar en la noche o en la mañana, el número de horas también varía cada día. No, casi. casi siempre es Casi siempre lo mismo, ¿no? Sí. Depende a veces mucho del itinerario. Del Eso iba a itinerario. decir, sí, del itinerario. O sea, porque por ejemplo, si estás en el Caribe o en lugares como un poco más tropicales, Claro. puede, para nosotros, o también el guitarrista depende, eso igual depende mucho hasta del jefe, de quién quiera en la piscina. Claro. A veces ponen al DJ, a veces a nosotros, a veces al guitarrista, a veces a la pianista, no sé. Sí, Como sí, se les sí, ocurra sí, y sí. que ellos consideren que es mejor ofrecer entretenimiento, ¿no? Entonces, hay un lunch en la piscina, ¿no? Entonces, si hay un buen clima, pues nos ponen a tocar pues 45 minutos, 1 hora, o a veces 2 sets de media hora, Sí. o algo así, o 2 sets de Digamos que eso huequecitos, no podría sé. ser nuestra intervención en el día. Ajá. ¿no? Pero Porque en normalmente el- tocamos en la tarde-noche. ¿no? Sí, yo creo que ya podríamos decir de 6 en adelante. 6 en adelante. Una cosa que o sea, me llama mucho la atención porque es como muy diferente de lo que haría un músico. Pero Hugo, tú te levantas a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, Sí. ¿no? Sí, él es un Sí, caso aparte. sí. Es un caso especial, ¿no? Sí. Claro. No, lo que pasa es que también, bueno, había agarrado como que la rutina de acá de salir a correr temprano, ¿no? Ajá. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer en el barco? ¿no? Y hay un gimnasio. Hay un gimnasio, sí, Sí, hay sí. un gimnasio. Está bien, pero resulta que eso depende también en los barcos. No todos se levantan a hacer esa hora. Entonces, pero había gente que se levantaba muy temprano. O sea, eres tú solo a esa No hora. siempre, a veces, no siempre, ¿no? No siempre. Entonces me levantaba temprano, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana. Boom, y ahí viene el segundo reto, ¿no? Correr con las olas. Ah, Estás sí. corriendo en la caminadora Sí. Y con No, la- hay días que no se puede, ¿verdad? y hay días No, que o de sea, verdad no se puede. ¿no? que se mueve mucho y él al regresar y me dijo, hoy no corrí porque está imposible, ¿no? El movimiento no me lo permite. Sí, tal cual. Ese gimnasio es el mismo gimnasio que usaría Sí, los clientes. los clientes. No, son los del club, son los de Ajá, nosotros. Ajá. porque eso en algún momento, no me acuerdo quién me contó, que había como zonas restringidas para la gente que trabaja en los... Es que que eso... creo que ni puedes hablar con... Es que, con los ajá, clientes. sí, o sea, eso depende mucho de la posición. Otra de Sí. las cosas por las cuales a veces no somos tan queridos es porque los músicos gozan de buenos privilegios, ¿no? Sí. Ok, O sea, el no es problema- igual, digamos, para las todos. No es reglas. igual. Sí, O sea, por sí. ejemplo, nosotros, o sea, Hugo podría usar, y yo también, el gimnasio de los clientes. De los El problema clientes. es que tal vez el gimnasio de los clientes tiene un horario. O sea, abrimos a las 8 y si Hugo quiere correr a las 4, pues, Ya está. o sea, ni siquiera está abierto el gimnasio, entonces, Claro. por eso tal vez usa el Entonces otro. sí se puede, pero Ajá. hay que ir y pedir el Ok. permiso, ¿sabes qué? Voy a Sí, subir. De todas maneras, o sea, las personas que trabajan ahí tienen ese tipo de instalaciones, amenidades para poder... Sí, o sea, Sí, sí, sí. Un comedor, Ok. gimnasio. Ah, sí. O ¿no? sea, Este, sí, realmente sí, de todo. Sí depende mucho qué posición tengas, ¿no? Normalmente los músicos casi siempre podemos acceder a todo. Otra cosa también es que como involucra, o sea, cuando usas esas áreas, obviamente es como el cliente siempre es primero, ¿no? Entonces también a veces nosotros no usamos tanto los privilegios, porque incluso irte a tomar un café es como de, oye, te viene el show y es plática. ya, Que tal vez tú solo querías ir por un café, ¿no? y se vuelve trabajo. Ajá, y de repente ya tienes que ser muy amable. Claro, O claro. sea, tienes que entrar como a ese papel, ¿no? O sea, que no es nada malo, pero hay veces que, bueno, aquí uno no va a dejar mentir, uno quiere pues solo irse a tomar Ya un quiere café estar y estar en tranquilo. silencio, Claro, ¿no? O sea, y si quieres Pues para eso mejor te quedas en la zona de Sí. crew y te tomas un café, que también hay. Sí, hay o sea, todo. realmente Y- también y- hay. Y todo hay está bastante quien bien. se queda en el camerino encerrado. Sí, se puede. Sí, hay gente hay que- gente que que no le- baja ni sale. No, hay gente igual que o lleva muchos años o aunque viajes mucho en ese trabajo, creo que una de las cosas que más nos ha sorprendido es que hay gente que no le importa. O sea, no les importa si estás en Francia y mañana amaneces en España. Están ahí por una razón que es el dinero o están en una razón ahí por lo que sea. Y es trabajo y la cabina, ¿no? Trabajo, cabina. O sea, no salen ni por una coca. O sea, sí. Ahorita que tocaste ese tema de hay gente que está ahí por el dinero, en comparación con los otros trabajos que han tenido, yo al menos, o sea, yo sí pensaba que probablemente ahorita estarían ustedes en ese punto, digamos, de las mejores chambas que se podrían conseguir en el ámbito musical en el país. Pues como decías, ¿no? De si se puede vivir de la música, sí se puede vivir. Esa es de la una música. Esa es una de las Digamos, formas de hacerlo. definitivamente Sí. esa es una forma. Esa es una forma. Porque son contratos
mínimo de 3 meses. Mira, eso de 3 meses fue también un poco raro, ¿no? No siempre Ajá. tenemos. Normalmente Normalmente son más largos, ¿no? Son Sí. 4, Yo sabía 5 que eran o de 6. 6. Yo sabía que eran de 6. Sí, o sea, es que realmente depende porque el contrato cuando tú lo firmas lo dice. O sea, sí dice, te podemos usar 3, 4, 5 o 6 Ah, meses. ok. Normalmente, como hay una rotación de grupos, Ajá. nosotros sabemos que subimos tal fecha de mayo y nos bajamos tal fecha de, no sé, octubre. Y nos tocó 4 meses esta vez. Sí. Pero tal vez nos Pero podemos puede cambiar, puede cambiar. embarcar en Sí, mayo sí, y sí. desembarcamos en diciembre, ¿no? Sí, Y sí, sí. casi siempre lo sabemos, pero pasa, ¿no? Que yo qué sé, imagínate que alguien de nosotros se enferma y no conseguimos pianista para que alguien me reemplace. Entonces tal vez el grupo que está ahí, que iba a estar 4 meses, se tenga que extender a 5 para que a mí me dé tiempo de recuperarme y ya luego, Claro, poder subir. ajá, por cuestiones así a veces la rotación pues se ve afectada, ¿no? Sí, Obviamente, claro. ¿no? Sí, O sí, sí, sí. un grupo se peleó y ya no trabajan con tal y pues lo que sea, ¿no? Cambia, ¿no? O ya llevan trabajando décadas y ya se van a retirar y ya desapareció un grupo, ¿no? O sea, o Sí. cosas así. Pues, o sea, depende Hay de muchos muchas factores, cosas. hay muchos Sí, o sea, factores. realmente es así. De todo eso depende de lo largo o corto que sean nuestras vacaciones, los contratos. Sí, Es todo muy, eso. muy importante todo eso. En comparación con las cosas que han logrado, o sea, o tener experiencias de trabajo, ¿hay algo que ustedes dirían, algo parecido a este tipo de trabajos como los cruceros, sería este otro tipo de chamba? ¿Hay algo, por ejemplo, que ustedes tendrían en la mira si no siguieran haciendo esta línea de los cruceros? Pues Pues, o sea, por ejemplo, todo bueno, depende hacia dónde. O sea, sería ¿por qué cambiaría de de línea, ¿no? Ajá, de por- línea? por- O sea, algo muy digamos que par- por el momento ustedes sí se sienten que están bien y no tendrían por qué La moverse. verdad, les decía, es que como también Sí. es que el crucero, que creo que eso está bueno también mencionarlo, te quita muchas cosas, pero también te da muchas, ¿no? Entonces, no sé, algo parecido tal vez a los cruceros es que también existe como esa posibilidad de irte 6 meses a un hotel en tal parte del mundo a Claro. trabajar. Ajá, Y, exactamente. por ejemplo, pues eso Eso también sería también una puede muy ser buena una opción. opción, Claro. claro. Sí, sí, cómo no. También igual cuando entras a como a este grupo de cruceros, o sea, cuando empiezas a trabajar, pues conoces gente que ya trabajó en otras compañías y te Sí, dicen, sí, sí, sí. quien maneja la música ahí es tal persona, ¿no? Entonces empiezas a ver quién es el contacto de tales compañías y te das cuenta que tal vez pagan más ahí, pero pues ya no trabajas 2 horas, tal vez ya trabajas 6, ¿no? Sí, O, claro. En otras En compañías. ajá, otras y tal compañías, vez, claro. ajá, depende igual, yo creo que mucho de la compañía, qué también estás buscando y qué no, o sea, qué quieres hacer y qué no, porque Exactamente, tal vez, no exactamente. sé, puedes ganar, yo que sé, mucho más, pero tocando tal vez algo que tal vez no te gusta tanto, ¿no? Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos es que, Sí. pues aparte tocamos lo que queremos. O sea, sí hay retos, que creo que lo que nos gusta o compartimos es que te sacan de tu zona de confort, porque de repente tienes que tocar una cosa medio clásica, y luego Sí, claro. country, y luego como Motown, otros estilos que Sí, no esos retos tienen. son los de los invitados que Por suben, ejemplo, ¿no? ajá, pero nosotros a trío decidimos nuestro repertorio, ¿no? Entonces, si queremos tocar jazz Tocamos. o si queremos tocar pop con ahí un arreglito medio locochón, vamos probando, ¿no? O sea, y obviamente hay música que tal vez, pues, tocamos como ciertas cosas para la gente, pero también como que nos las apropiamos, o Sí, sea, claro. hacemos nuestros Sí, sí, pequeños sí. arreglos, cosas así como para también no hacerlo tan monótono, Claro, porque o pues también para no imagínate. perder ese ejercicio, ¿no? De Sí, vamos a hacer sí, un sí. arreglo a tal canción, o qué tal si lo tocamos pero en tal estilo, ¿no? O ahora vamos a abrir el Real Book y vamos a probar nuestras lecturas, a ver cómo suena esto, Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que eso también está, pues, Está padre, padre, ¿no? está Sí, padre. está La padre. verdad se oye una oportunidad privilegiada, o sea, lo que están haciendo precisamente porque no es, por ejemplo, como que me gusta el jazz, pero tengo que estar haciendo otro tipo de música. O sea, en el Sí. caso particular de ustedes, además están haciendo el tipo de música que Exactamente. quieren Y tocar. tocamos lo que queremos realmente Sí, sí, tocar. que eso, Sí, eso sí, yo sí, creo sí. que, porque claro que, o sea, no sé, hablando de la paga, a nosotros no nos va nada mal la comparación de muchas empresas, pero también sabemos que hay empresas allá afuera o posiciones que tal vez pagan más, pero a eso regresamos a lo mismo, ¿qué es lo que quieres también, no? O Claro. sea, si te condicionas, y con todo respeto, ¿no? A solo el dinero y quieres, como dicen por ahí de broma, ¿no? Quieres ser un mercenario, pues claro que puedes conseguir una cantidad bastante fuerte de dinero, pero por lo mismo son la cantidad Pero de lo vas a trabajo. pagar por otro lado. Claro, y tal vez vas a estar en una banda que toca 4 o 5 horas seguidas sin parar, que no tiene nada de malo y está perfecto. Pero si a ti no, o sea, lo que te gusta más tal vez es otra cosa, yo pondría en una balanza que, o sea, encontrar un balance y tampoco volverse tal vez tan ambicioso, que yo creo que mucha gente cae en eso, que no tiene nada de malo si es lo que estás buscando, Claro, ¿no? claro, claro. Pero creo que está chido encontrar pues ese balance, ¿no? Entre queremos tocar esto y también esto nos reta a tocar otras cosas. Exacto. Sí. Pero tampoco estoy tal vez vendiendo mi alma y solo estoy tocando tal estilo que tal vez no me llama tanto, ¿no? Pero pues me paga esto. Sí. O sea, En la compañía en la que ustedes están,
al mismo tiempo habrá más de un crucero que está haciendo Sí, rutas sí, diferentes. todos y están son navegando, varios. Mientras son varios. hablamos, esos barcos no paran. O sea, Que eso hay nos- otra banda ahorita Si de la nosotros misma bajamos compañía. y el El barco, barco nunca se queda. nunca para. no, O sea, no entra a la cochera nunca. ¿No? se jamás. O sea, Jamás. sí Está entran encendido. en su reparación, pero, Sí. pero hasta eso son 2 semanas, ¿verdad? Sí, Creo, claro. o sea, Me acuerdo que me contaron que si por casualidad te bajas a pasear y se te fue la hora bueno, ese es un tema este, maravilloso. para regresar al barco. Ya este, se va. O sea, Te quedas. quedas. te quedas. Te quedas. Pero, o sea, no solamente me impresionó que, bueno, va a haber quien va a ir por ti y ya estuvo, o sea, perdiste el trabajo, a menos que no lo puedas justificar, sino que además me dices que en 2 días ya hay otro. Sí. Ya hay otro No, músico que- eso es sorprendente porque sí es así realmente. O sea, tú Sí. te bajas y, ¿cuánto tarda el vuelo para que venga el otro bajista? ¿no? Por O sea, decirlo desde el así. momento que el barco está saliendo y saben que ya no vas a subir, por así decirlo, ellos ya hicieron una llamada a cierta cantidad de músicos. Quien dice que sí, es cuando alguien ya dice que sí, ese momento ya se están comprando los boletos de no importa qué lado del mundo, para que llegue a tal puerto, tal día, tal hora y esté subiendo al barco. O sea, que hay una fila de espera igual. O sea, Pues músicos disponibles, bueno, si los hay, Sí. los traen. Eso no es ningún problema. Sí, sí, sí. O sea, no sé si realmente haya como una lista de espera o como, por ejemplo, nosotros que ya estamos, digamos, como que pues digamos que ¿Circuito? en el circuito o pues sí, en el catálogo, ¿no? De músicos que ya trabajaron con esa compañía. Si mañana se enferma el pianista de tal trío en tal barco y saben que yo estoy de vacaciones, a mí me pueden llamar. O lo mismo con Hugo, Claro. tal bajista. O sea, ha pasado, por ejemplo, tenemos un amigo un compañero que igual trabaja de la misma posición que nosotros. Y a un bajista en Brasil se le rompió la mano. Entonces le dijeron, yo puedes ir un mes y tanto a cubrir en lo que el personaje regresa. Y sí, el otro se bajó con licencia médica, que no Sí, pasa nada, claro. o sea, no pierdes tu trabajo, solo bajas, te recuperas. Él fue un mes, una semana, Sí, se regresó a sí, su sí. casa, siguió con sus vacaciones y el otro ya que se recuperó, Sí, se sí, sí. reintegró y ya está, ¿no? Entonces también puede pasar eso, ¿no? Más que busquen nuevos, tal vez Sí, la claro. primera opción, tal vez, por ejemplo, le llamarían a Hugo o a mí si... Si O necesitaran a alguno alguien de de nosotros. otro país que también se dedica a eso. Y que se de vacaciones. Ajá, que sea de vacaciones, por ejemplo, ¿no? hay un mito que me gustaría que ustedes me platiquen. ¿Qué tan cierto es que la nacionalidad va a repercutir en la cantidad que tú puedas ganar? Bueno, Pues, O no sé si funciona así en todos los cruceros o cada compañía tiene sus políticas. en teoría hay un... como un tabulador. No. Más que un tabulador, o sea, hay leyes marítimas internacionales, ¿no? Leyes Mar- ok. Ajá. Aplicado para cada también. Ajá, aplicadas para el general, ¿no? Entonces, no sé si es la excusa el vacío legal o tiene sentido, ¿no? Eso sí lo ignoro, realmente. Es que lo que dicen los cruceros es que, por ejemplo, si tenemos cierto número de trabajadores, porque hay nacionalidades más comunes en ciertas posiciones que en otras, ¿no? Sí, O sea, claro. tenemos muchos compañeros que son de la India o de Filipinas, por ejemplo, ¿no? Y pues sí es una cantidad considerable de gente. Lo que ellos dicen, no les puedo pagar tantos dólares, porque para ellos, lo que tal vez para nosotros es un muy buen sueldo, tal vez para ellos representa 2 casas o Sí, una claro, casa. sí. Entonces, como que lo que ellos argumentan Ajá, su argumento es que no podemos pagarle a lo que gana. tantos, a lo que gana eso, porque la economía de tu país sería hacerte casi millonario, ¿no? O sea, no millonario, pero tú me entiendes, como realmente dar un Sí. salto en el peldaño. Acabo de ver un video de una persona que hace programas de filosofía que está diciendo que eso se está aplicando en varios países, ¿no? O sea que cuando hacen el reclutamiento de gentes para diferentes tipos de trabajo, puede ser para construcción y todo, Sí. están aplicando eso. Sí, claro, como la mano de obra, por así decirlo. Ajá, o o sea, las- que ellos, o sea, van a pagarte en función de el nivel de vida o los salarios del país de donde vienes. Sí. Sí, 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 sí. Sí, o sea, digo, Por ahí va la cosa, más o por menos. ahí. Más O sea, digo, menos. tampoco quiere decir que si eres una persona que viene de Filipinas y llegas a un puesto alto, ahí ya no sé qué tanto aplica, ¿no? Porque, o sea, si llegas a ser jefe de todos los de tu área, por ejemplo, el chef ejecutivo, ¿no? Claro, Que es como el puesto mayor de cocina. de cocina. No sé si aplica ahí, realmente. Eso sí lo desconozco, ¿no? O sea, esas partes de ese lado no sabemos cómo También- se pueda manejar, ¿sabes? O sea, en la parte donde Sí, está, por ejemplo, en la sí. cuestión musical. Ajá, por ejemplo, también, por lo que nosotros sabemos, por ejemplo, hay tríos que son de Filipinas
y por lo que sabemos o hemos escuchado, no lo podemos decir así Sí, cierta, sí, pues en teoría creo que ganan lo mismo, ¿no? Que nosotros. sí, Entonces, había un trío de europeos que en sí ganaban igual, ¿no? O sí, sea, sí, 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 creo que igual también depende mucho de la agencia o el agente que te meta a los cruceros, claro. porque obviamente las agencias o los agentes ganan un porcentaje de ti, ¿no? En nuestro caso no necesariamente les tenemos que depositar porque hay empresas que sí lo hacen así, de lo que tú ganas tienes Un que porcentaje un ya, porcentaje darle. exacto. Yo creo que ya en nuestro contrato viene, o sea, tal vez hay un trato ahí, ¿no? O sea, de te consigo estas agrupaciones y a mí me das tanto, ¿no? Entonces ya no se ve reflejado a lo que nosotros nos pagan, ¿no? Sí. Claro. Pero, pues sí, o sea, lo de las nacionalidades creo que depende Hay igual la algo de cierto, hay posición, algo de cierto. pero sí hay algo eso, de cierto. eso yo ya sí. lo había escuchado antes, porque un amigo que ha trabajado, por ejemplo, en la cuestión hotelera internacional, me decía, los escandinavos ganan más. O sea, que, Ujú. que los mexicanos y los mexicanos están ganando más que, no sé, qué otra nacionalidad. Me dice, eso no puedes hacer nada. Sí, yo creo que sí depende de la empresa. Nosotros teníamos una amiga que era bailarina, ¿no? ¿Te acuerdas de Susana de Ah, Noruega? ya, Y ella nos compartió cuánto ganaba y ella nos decía, esto en Noruega, no es nada. ella se nos dijo, esto se considera pobreza, Sí, claro. Ok, que no era un sueldo para nada bajo aquí en México, por ejemplo. claro. Pero a ella, por su nacionalidad, pues Y por el país, ¿no? O ajá, y sea, por el país no le estaban no, pagando no estaba, más, no ¿no? estaba ganando bien. Hay casos que se escuchan, que al final, pues es algo como muy personal, no tampoco puedes ir y ver cuánto le pagan a alguien, ¿no? O sea, si Claro. esa persona decide Claro. confiártelo y como mostrártelo, pues adelante, ¿no? Pero sí, o sea, yo he escuchado de las 2 versiones, ¿no? Gente que sí se Ok. la aplican y gente que no, como esa noruega que, Exacto, pues, está ganando mucho menos de lo que ella dice que podría ganar allá, ¿no? en su En país. su país. Sí. Pues en Canadá está pasando con la cuestión de la construcción, ¿no? O Ajá. sea, porque precisamente gente por sus diferentes culturas, además están dispuestos a aceptar condiciones de vida de menor calidad Sí, que para ellos que otros, ¿no? para ellos sí Claro, sí, sí, representa, sí, sí. Porque exacto, el pues trabajo sí les va a representar realmente un cambio de economía para ellos. sí, Ajá, Cambian, y ¿no? que te dé esas condiciones que para ellos son precarias, tal vez para otros son Claro. de decir, no, inhumanas, ¿no? ajá, sí, no, o incluso Ajá, pueden decir, bueno, lo que tú consideras precario a mí se me hace un día normal, exactamente. o Exacto. incluso mejor de lo que yo podría estar, ¿no? O Sí, sea, claro. entonces yo creo que sí están abusando un poco de esa, pues, como de ese argumento, digámoslo así, ¿no? Ok. También hay la opción de que con cada año hay aumentos de sueldo o no sé, incluso si hasta puestos, o sea, En la cuestión musical sí hay como un seniority bonus, ¿no? Que no, o Sí, sea, por cada contrato hay o un sea, porque, aumento sí, de sueldo. Hay un tope también, obviamente. ok. Sí. Y la cuestión, por ejemplo, como en México, que algunas empresas te dejan cotizar, ¿existe eso en este tipo de, Cotizar. ajá, cotizar me refiero que dentro de tu sueldo hay una parte que está yendo para tu retiro? ¿Esto lo implementan no, ellos? No, no, no no, no, creo, no creo. Porque es internacional, ajá. No sí, creo, y además no se genera antigüedad de nada en eso. sí, o sea, la antigüedad que generas es el bonus que ellos te dan, ¿no? O Exactamente. sea, que por cada contrato pues te suman una cantidad, ¿no? Eso, Ok, Y exacto. también se supone que a nivel internacional, por lo que entendemos, al menos en el tipo de navío que trabajamos, por año se sube un poco, pues el sueldo, ¿no? Que sí ha pasado. O Sí, sea, hasta sí, 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 sí. ahorita tampoco te suben los miles de dólares, pero pues te suben el sueldo. O sea, por año sí se ve reflejado, ¿no? Como que Sí, el no, no, aumento un no, sí, poco. sí, 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 Sí. sí se ve. Sí se ve. bueno, más después quisieran aportar algo más, los contras, tal vez, Uh. Bueno, o- o sea, como todo, ¿no? Yo pienso que o sea, está bien si estamos hablando, por ejemplo, la parte económica y lo que conoces y lo que aprendes, ¿sabes? Porque al fin y al cabo terminas aprendiendo, ¿no? Sí, Y la exposición, por ejemplo, con los otros músicos que tocan, que suben, porque hay músicos de todo tipo, muy buenos, pero de verdad muy buenos, sí. medianos y unos que otro, así, pues que no, Que ¿no? con todo respeto Pero con son todo respeto, amateurs. sí, sí, pero ahí los Sí. tienen ahí, ¿sabes? Pero ese es el gane que tienes en tu profesión, ¿no? Como músico y todo eso. Eso está muy bien, ¿no? El sueldo bien y lo que conoces bien. Pero bueno, está la otra parte que te vas mucho tiempo, ¿no? Las costumbres, lo que no tienes, hasta la comida, pues las costumbres de toda la gente, Sí, mucha los diversidad choques y los culturales, choques ¿no? Que pueden culturales, existir en general. exactamente. Entonces, todo eso por mucho tiempo, vives ahí, ¿sabes? En el barco, o sea, 6 meses ahí diario viendo los mismos. Todo es un poquito, si no, tienes que estar realmente bien, estable, tranquilo y tener algún tipo de rutina, ¿no? También para... Sí, yo creo que poco se habla de este tema, pero digo, hoy en día está muy
focalizado y ahorita ya se le presta mucha atención a lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, Sí. creo que sí es importante tomar en cuenta que si eres una persona que puede pues, ser muy ansiosa o tener estas tendencias depresivas, tal vez no es el mejor ambiente para alguien así, ¿no? Porque, pues no es que necesariamente. O sea, yo creo que el barco te pone en cierta realidad donde hay como temporadas, ¿no? Muy tranquilas, donde Sí. realmente estás así como muy relajado. Sí, Y hay básicamente, temporadas también de mucho estrés, ¿no? mucha presión. Ajá, mucha presión, muchas cosas. Entonces, y también, ¿no? Lo que dice Hugo, pues al final te vas mucho tiempo, ¿no? Y el hecho siempre de irte, o sea, no necesariamente en cruceros. Si decides trabajar en un hotel, si te vas de gira con cierto artista o lo que sea, con tu proyecto, como sea, el hecho de estar a distancia, pues la vida aquí, de donde somos, sigue, Sí, claro. con nosotros o sin nosotros, ¿no? Sí, Y lo mismo definitivamente. también, que creo que es una de las enseñanzas que te da el barco. Y el día que tú te bajas del barco, aunque tengas 6 meses de personas que te quisieron mucho, o sea, el día que te vas, ese mismo día llega a reemplazarte a alguien Sí, sí, que sí. va a estar otros meses con esas personas Sí, sí, y sí, sí, en 2, 3 días ya no se van a acordar de ti. Ya está. O sea, es así. Nadie es indispensable. Ajá, nadie es indispensable. Digo, también hay de personas a personas, generas muy buenos amigos, Sí, muy buenas conectas con amistades, cierta claro. gente y todo, ¿no? Pero creo que también es fuerte como esa parte de, no sé, por ejemplo, tal vez aquí en México, que tenemos una de las 4 mayores gastronomías de todo el mundo y una de las mejores, pues hay cosas que damos por sentado por estar aquí, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como las salsas picantes, ¿no? O sea, la extrañas. Sí, o sea, o por ejemplo, ¿no? Chile habanero. El chilito habanero, ¿no? La chicharrita. Como la comida, los sabores, ¿no? O sea, las Claro, costumbres de sí, irte sí, el sí, domingo por tu cochinita. O Y tu extrañan lechón. el calor. Bueno. Bueno, hay regiones veces- donde hay sí veces está que sí, bastante fuerte, ¿no? O sea, y El está frío, ¿no? igual. Sí, o sea, de repente si ya ves un mes de pura llovizna y neblina a 5 grados. Te deprime. O sea, Pues de esos climas grises, ¿no? Ajá. Que siempre es así. Mira, tal vez para nosotros, Sí, sí, como sí, sí, venimos sí. de Venimos calor, venimos de playa, lo disfrutamos más Ajá, que sí, porque muchos. sin- Es algo así exótico para nosotros. Exactamente. Exacto, para nosotros sí. Pero también sí influye, o sea, si estás 3 meses ahí, Sí. pues de repente sí dices, ¿cómo me caería estar en la playita con, con una cervecita tomando el sol, ¿no? Extraño mis 45 graditos. Sí, de repente, ¿no? Ah, Sí, o sea, yo creo que o sea, tiene sus cosas buenas Exacto. y sus No, cosas. no todo puede estar así perfecto. O sea, hay algo que se tiene que sacrificar y muchas cosas. ¿No? Sí. Totalmente. Y en 3 años, o sea, me imagino que un montón de experiencias, ¿no? Sí. En lo que yo puedo decir, y yo creo que Diego también está de acuerdo, yo pienso que lo que se adquiere musical y la experiencia con otra gente, eso es de verdad que es muy bueno. Porque en la cuestión hasta para leer, Sí. ¿sabes? Sí. La exigencia fue tanto que ahorita ya agarras y dices, ay cabrón, qué rápido fue. Sí. ¿Ya sabes? ¿Alguna cosa más que quieran aportar? Y si tienen redes sociales donde les puedan seguir. Yo estoy en Instagram como Diego.olvera.music, Olvera con B chica, y ahí me pueden seguir. Es lo que más, es la plataforma. Sí, que más ese y YouTube, que igual me pueden encontrar como Diego Olvera Music. Y- Dios, bueno, sí. Y en Estas Instagram, maneras- igual Hugo Enrique Aguilar Rosado, tal cual. Igual Facebook e Instagram, ahí estamos. Así. Tal cual, Hugo Enrique Perfecto. Aguilar Rosado. Lo vamos a ahí poner en el video para que, Sí. que lo vean. Pues muchas gracias. No, gracias por la y invitación, gracias por la verdad. invitarnos. Un placer. Nos vemos en el próximo Jam. Sale, nos vemos.